Saludos cordiales para todas y todos. Les habla la profesora Erika Brañez. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis crítico, reflexivo, respecto a la temática la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. En principio, para iniciar, quiero compartir la frase de Paulo Freire que indica: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es en este sentido que nuestro desafío como educadores está en consolidar propuestas que permitan la transformación de la realidad. Como reflexión crítica, sabemos que durante el transcurso de la historia, la educación en Latinoamérica ha sido influenciada en la época de la colonización por una mirada parcializada, por esa visión eurocéntrica que ha negado, que ha aislado los saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios. Es en este sentido que Enrique Dussel hace referencia a que la reforma educativa debe ser en miras a la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, que permita cambiar, que avance a transformar la interpretación del mundo. Es preciso ir al fondo del problema de la pedagogía moderna, que de un tiempo a esta parte solo se ha limitado a la repetición y a la memorización. No ha creado cosas, no ha promovido la creatividad en los estudiantes. Continuando con la reflexión, es preciso también hacer énfasis lo que indica Dussel, que la reforma educativa debe ser una reforma de contenido, debe ser una reforma de enseñanza. La modernidad impone su racionalidad como única, excluyendo toda otra forma de pensar. Se requiere que la cultura oprimida por esa cultura imperial, por esa cultura eurocéntrica, debe ser el punto de partida del diálogo intercultural, del reconocimiento, de la revalorización de los saberes ancestrales. La reforma educativa, indica Enrique Dussel, es descolonización mental, es descolonización epistemológica, descolonizar la ciencia, que responda a las verdaderas necesidades, problemáticas del contexto de la sociedad. Los saberes ancestrales son prácticas sociales, los saberes populares de cada contexto, de cada sociedad, comunidad. Esas prácticas sociales son prácticas de conocimientos y por eso deben ser respetados, deben ser tomados en cuenta en la educación, en todo lo que concierne a la pedagogía. Siguiendo con la reflexión, vamos a hacer énfasis a lo que consiste la reconfiguración del conocimiento en tiempos de colonización, de poscolonización. Es preciso mencionar que la reconfiguración del conocimiento debe ser una estrategia activa de resistencia, una estrategia de creatividad, de afirmación identitaria. Además que debe hacer frente a esa educación tradicional, a esa hegemonía de sistemas educativos que en muchos casos no han respetado la diversidad cultural, que no han respetado otras formas de saber y conocer el mundo. Esa monoculturalidad que se ha impuesto como una mirada única, particular, sin respetar otras formas de saber, otras formas de ver. Debemos profundizar la comunicación, el diálogo, respetando las propias vivencias y experiencias de los estudiantes en un ambiente de armonía, un ambiente de confianza, un ambiente afectivo.
Es preciso resaltar que se tienen bastantes desafíos. Por eso es que la educación liberadora en los pueblos de Latinoamérica hace énfasis a esa crítica a la homogeneidad, a esa crítica de cuestionar. Debemos tener una mirada propia desde las vivencias de los pueblos, de los saberes ancestrales, luchar contra esa forma única de ver el mundo que han ido imponiendo de un tiempo a esta parte. Resaltar la cosmovisión de los pueblos, respetando la diversidad cultural, promoviendo ese proyecto pedagógico alternativo, una educación inclusiva, como indica Paulo Freire, la práctica de la libertad, práctica de una expresión desde la mirada crítica de todo lo que acontece en la realidad día a día. Los desafíos que tenemos es la transformación social, implementando pedagogías críticas, pedagogías que coadyuven a consolidar una sociedad más justa, una sociedad equitativa, en igualdad de oportunidades para todas y todos. También es preciso mencionar, haciendo referencia, que esas metodologías críticas y una educación situada nos pueda permitir que el sujeto sea constructor de su propio aprendizaje, que pueda tener una autoformación, un análisis crítico permanente, profundizando el pensamiento crítico, la conciencia social, que le ayude a cuestionar, que le ayude a argumentar su decisión, su idea, y también con el derecho a poder refutar toda información que considere que no es correcta, que no es acorde a lo que debe ser. Se debe fortalecer el vínculo de los estudiantes con su identidad, con su historia y su territorio, donde cada estudiante pueda realmente reconocerse desde sus raíces culturales, reconocer su historia social, cultural, y en ese sentido trabajar la educación intercultural, donde el currículo sea inclusivo, donde pueda permitirse la integración de saberes, la valoración de los conocimientos del contexto, integrando los saberes locales y comunitarios al interior del currículo. Promoviendo un ambiente afectivo donde la relación sea democrática, se prevalezca en el diálogo y la confianza. También podemos mencionar entre las propuestas y alternativas para nuevas pedagogías emergentes que se debe hacer énfasis, resaltar a la memoria e identidad cultural, revalorizar la sabiduría ancestral, que permitan visibilizar esas voces y experiencias que han sido marginadas históricamente. Pedagogías emergentes que sean y surjan como expresiones de resistencia y creatividad. Y de esa manera coadyuven a fomentar el análisis crítico de la realidad con un compromiso social en el contexto y la construcción de una sociedad más justa donde puedan darse la práctica de valores y principios sociocomunitarios. Promover una pedagogía crítica, conciencia crítica, donde la lectura del mundo permita desenmascarar lo que hay de injusto y opresivo de la realidad social. Una autoformación en el estudiante de forma propositiva para consolidar la transformación de la realidad mediante el diálogo como herramienta pedagógica que ayude a la convivencia armónica y la construcción colectiva del conocimiento, asumiendo epistemologías del sur que son propias del contexto de Latinoamérica, que nos ayudan a reconocer la diversidad cultural y la pluralidad de saberes y conocimientos. Como bien sabemos,
el modelo educativo actual en Bolivia tiene como horizonte pedagógico y cultural el buen vivir, prioriza el respeto mutuo, la integración de saberes, la incorporación de las cosmovisiones indígenas, las prácticas comunitarias, el respeto a la madre tierra, además la concepción, el cambio en la concepción del ser humano, priorizando la vida. La inclusión y justicia social, donde se dé los valores de la reciprocidad, el respeto y solidaridad. Profundizando en la propuesta de pedagogía crítica emergente de acuerdo al contexto, a la realidad, se puede hacer énfasis a promover un pensamiento propio, un pensamiento crítico, como indica Dussel, que esa pedagogía hacia la liberación latinoamericana debe surgir de una redefinición de la universidad, de los actores que estamos involucrados en la educación, ciencia, tecnología, a fin de que se pueda transmitir la cultura con la formación de profesionales que aporten, que estén al servicio del pueblo y así avanzar a la liberación y contribuir a la solución de problemas de la realidad del contexto. Esa formación académica debe fortalecer el pensamiento crítico, la autorreflexión y así construir, producir conocimientos que aporten a esa transformación de la realidad del sujeto. Por último, mencionar la frase de Paulo Freire: todos nosotros sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. La realidad es una realidad cambiante que está en permanente movimiento. Es por eso que los desafíos que tenemos día a día debemos darles respuestas concretas hacia la transformación social, con una conciencia y en servicio al pueblo. Espero que la información haya sido de gran utilidad para todos. Muchas gracias.